alcanzamos a ver, estaba lleno de carros. Es hermoso, qué bendición. Pero ¿por qué solamente hoy, domingo? Tiene que ser todos los días. Todos los días deberían de estar los templos llenos de la gente buscando de Dios, de su misericordia. Hoy es el día de la salvación. No, el Señor dio a su Hijo para morir por nosotros y que no valga la pena, porque todavía nosotros seguimos andando en pecado. Y hay cosas que hoy vamos a decirle al Señor que nos las quite. Que queremos ser nuevas personas. Queremos seguir buscando esa santidad sin la cual nosotros no vamos a poder ver a nuestro buen Dios. Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, que nos das, Padre, nos das el privilegio de hablar de tu palabra, Señor. Pedimos tu bendición, Padre. Pedimos, Señor Dios, que tú estés con las personas que se están conectando en este momento, Señor Dios, para escuchar tu palabra, Señor. Que cada uno de nosotros en esta tarde y todos los días, Señor Dios, podamos decir que tú nos amas tanto, Señor, que nadie puede amarnos tanto como tú, Señor. Y que podamos decirte en esta tarde que hemos decidido seguirte a ti, que hemos decidido buscar de tu presencia. Que tú seas, Señor Dios, el que vaya delante de nosotros, Padre del cielo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la sabiduría que desciende del cielo, Señor Dios, para cada uno de mis hermanos, Señor Dios, que va a exponer, Señor Dios, tu palabra, Señor. Yo sé que vas a ser tú hablando a través de cada uno de ellos. Gracias, Señor Dios, por tu misericordia, Padre. Amén y amén. Muy bien, entonces, si vamos a recordar las 7 palabras que Jesús dijo antes de morir allí en la cruz. Y cada uno de 7 hermanos esta tarde nos van a compartir acerca de estas palabras. Y una de esas, en el orden que aparece, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una petición que está haciendo al Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirlas entre sí, las ropas de Jesús. Y esta tarde voy a pedirle a mi hermanito Fausto que pase aquí al frente, hermanos. Pongamos atención, no vamos a tener clase con los niños, pero las mamitas nos van a ayudar para que los niños estén quieticos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿Están bien? ¿Están a gusto ahorita? ¿No tienen ganas de estar allá juntando huevitos? Bueno, a mí me tocó la palabra que dice la hermana. En Lucas 23:34 dice Jesús, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron en suerte. Bueno, vamos a orar primero para seguir adelante. Gracias, Señor, por estar aquí en este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú fuiste tan bueno, Señor, por dar la vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por haber ofrecido vida eterna, Padre, a cada uno de nosotros, Señor. Y gracias por vernos arrepentido, Padre, de nuestros pecados, Padre. Les doy gracias por todas las personas que están aquí, todos los hermanos. Y espero que también se arrepientan, Padre, de sus pecados y se entreguen de corazón a ti, Señor, porque tú moriste por nosotros. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Primera palabra del 1 al 3 dice, el perdón de la base de toda relación. Sin el perdón no podría tener nada. Cada día necesitamos perdonar y ser perdonados para poder continuar.
Dice el perdón, tenemos en las relaciones, cada relación tenemos que perdonar a las personas o cualquiera, así como Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros también tenemos que perdonar a la gente, a cualquier persona que nos haga algo. Tenemos que bendecirlo para que pueda continuar la relación adelante. Si no perdonamos, vivimos con una ira, con un coraje, con un resentimiento, no vamos a seguir adelante. Por eso tenemos que perdonar a cualquier persona si nos hace un daño. Le damos gracias a Dios por eso. La segunda dice 4:5. En nuestro hogar debe abundar el perdón si queremos ser felices. Tenemos que recurrir cada momento al perdón. Lo mismo en nuestro hogar, tenemos que recurrir al perdón porque siempre, en veces hay indiferencias en los matrimonios, en los hijos, con los padres y hermanos y siempre tenemos que perdonarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que olvidar las cosas que nos dicen los padres, los consejos que nos dan los padres para poder estar bien en la familia, estar con armonía, con gozo, con convivir. Y siempre tenemos que perdonar a nuestros padres porque nuestros padres no nos van a decir cosas malas, siempre nos van a decir, así como el Señor nos evita el pecado, también así los padres nos evitan el pecado, de salir al mundo, a querer hacer cosas que no nos son buenas, que nos llevan a la muerte eterna y tenemos que estar en la familia en armonía y gozosos y convivir en Jesús, tener el Señor de centro de nuestra familia, tanto jóvenes, niños como adultos. Tenemos que estar perdonando a todas nuestras personas, a nuestra familia, donde quiera que estemos. 6:7. Jesús sabía que su muerte iba a ser injusta. Jesús conocía desde antes quienes lo iban a crucificar, hacer morir, crucificar y hacer morir. Jesús sabía que su muerte era injusta, y sí es cierto, es injusta porque Él iba a morir crucificado por algo que Él no cometió, que fuimos nosotros los que debíamos esa muerte, porque nosotros somos los pecadores. Pero Él conocía de antemano las personas que lo iban a crucificar. Él tenía poder para todo, Él podía deshacerse de esa gente para que no lo crucificaran, pero Él lo hizo para que se cumpliera su palabra, para seguir adelante. 8, 9, 10. Jesús quiso de todos modos morir en la cruz porque sabía que ese era el único medio para salvarnos. Pero antes de eso, Él quiso pedir perdón a Dios por nosotros. Jesús quiso morir en la cruz porque Él sabía que ese era el remedio, que no había otra solución, porque no había otra salvación. Él quiso morir para salvarnos. Por eso el Dios Padre lo mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, por la maldad de nosotros, todo lo que hacíamos nosotros. Y Dios, pues, con el amor nos hizo ese gran favor de morir por nosotros para salvarnos si creemos en Él, porque si no creemos en Él no nos va a salvar. 11. Porque Él sabía que nuestra maldad lo había llevado a morir en forma horrible, porque Él sabía que la maldad de nosotros, el pecado de nosotros que nosotros teníamos, que nosotros veníamos arrastrando desde antes, Él sabía que eso lo había llevado a morir a Él por esa maldad, por esa cosa terrible que nosotros habíamos cometido. 12, 13, 15. Por eso en su corazón no había rencor por nosotros. En su corazón, aún a la hora de morir, solo había amor y perdón por usted y por mí. Por eso Jesús pidió y sigue pidiendo perdón por nosotros. Perdón por nosotros.
porque en Jesús no había rencor, no había nada, en Él había amor para con nosotros, por eso Él fue a la cruz a ser crucificado. En Él, todavía Él, ya antes de morir, pidió perdón por nosotros. Él todavía le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tanto fue el amor de Jesús para con nosotros que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él mismo dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él siempre ha pedido por nosotros y sigue pidiendo, dice, porque Él es Dios. Dios quiere que todos nos salvemos, no quiere que nadie sea llevado al infierno. Le damos gracias a Dios por ello. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por permitir estar aquí, Señor. No soy digno de estar de aquí, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, Padre. Tú nos amas cada día, tú nos perdonas a cada momento, Señor. Y estar contigo siempre, Padre, cada quien que está aquí y los que están escuchando también. Te doy gracias, Padre, por ello. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Bien, damos gracias a mi hermanito Fausto por la palabra. Dios es el que lo unge a cada uno. Y sí que aún en medio de los terribles sufrimientos que Jesús tenía, Él siempre estaba pidiendo perdón, porque Él sabía que éramos como ovejas, que no teníamos un pastor para que nos dirigiera. O sea, Él nos ama. Y nos amó tanto que sufrió y siempre predicaba y siempre hablaba desde Dios para que nosotros fuéramos perdonados. Ahora también dio una promesa a uno de los ladrones, que es la segunda palabra. Dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Viene mi hermanita Yolanda. Que Dios los bendiga, hermanos. A mí me tocó, donde dice Jesús, le dice a uno de los ladrones, ¿verdad? Le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Primero que nada voy a orar para que sea Dios quien me ayude, ¿verdad? Señor, te doy gracias, Padre Santo, te doy gracias por esta linda tarde, Señor, que tú, Padre Santo, nos tienes aquí reunidos, Padre Santo, unánimos, Padre Santo, con los hermanos, Señor. Ayuda a cada hermano, Padre bendito. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y poderoso, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Es San Lucas 23. Le voy a voy a empezar a leer del 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús, miramos que los dos eran malhechores, ¿verdad? Miramos que estaban crucificando a Jesús, que Él no había hecho nada, ¿verdad? Uno lo injuriaba y el otro le decía, nosotros merecemos la muerte, pero no merece esa muerte, no merece. Y nosotros sí, porque nosotros éramos malhechores, nosotros estamos pagando, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí miramos que uno se arrepintió. Miramos que él se arrepintió y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él reconoció que él era un pecador, pero él se arrepintió y él supo que Jesús era el Hijo de Dios, que venía a morir por nosotros los pecadores.
Y le dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Jesús le dice que hoy, ¿verdad? Le dijo hoy, no le dijo mañana, o no le dijo, te voy a mandar a donde la religión tradicional dice, ¿verdad? Te voy a mandar al purgatorio. No dice, dice hoy. Porque nosotros sabemos que está establecido para el hombre morir una sola vez y de ahí ya el juicio, ¿verdad? No nos mandan a nosotros a un intermedio, sino que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy te dice, Dios te dice hoy, arrepiéntete, hoy es el día de salvación. A todos nos llama que nos arrepintamos, así como a este señor que había pecado contra Dios, contra Jesús. Él había pecado contra Jesús, pero él se arrepiente. Entonces Jesús nos está diciendo, arrepentíos y convertíos. Pero tiene que ser hoy. Dice la palabra de Dios que es hoy. Como dice también un dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad? Hoy es el día de salvación, entonces hoy te dice Jesús, arrepiéntete hoy. Porque si mueres hoy, de cierto te dice que estarás en el reino de los cielos. Porque si tú te arrepentiste de tus pecados, Dios te perdona. Dios te perdona. Y si tú mueres, te vas con Dios. ¿Por qué? Porque te has arrepentido, así como este malhechor. Pero no digas que te arrepentiste, pero sigues haciendo lo malo, ¿verdad? No, tienes que arrepentirte con tu corazón y Jesús te perdona. Acuérdate que Jesús no te va a mandar a un punto de intermedio. Olvídate de eso, olvídate. ¿Por qué? Porque estás haciendo mal. Si ya te moriste y moriste en pecado, te vas a ir al infierno derechito, porque Dios te va a juzgar. Entonces Jesús dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Arrepiéntete, hermano, y búscale con el corazón. Arrepiéntete con todo tu corazón y sigue buscando cada día. ¿Por qué? Para cuando tú mueras, si tú mueres hoy, te vayas con Él. Amén. Eso es todo, hermanos. Gracias a Dios, gracias hermanita Yolanda. Y con esta petición, él reconoció el señorío de Jesús y mostró su fe en él. Porque solamente el Señor te puede asegurar el perdón. Solamente Dios te puede dar la salvación y la vida eterna. Por eso él tenía fe y confió en él. Vigiló Dios también por el bienestar de su madre. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo a su discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Viene mi hermanita Zulema. Dios los bendiga, hermanos. ¿Están bendecidos? Gloria a ti, Señor. Bueno, pues estoy nerviosa, pero todo sea para la honra y la gloria del Señor. A mí me tocó algo muy hermoso que Dios puso en mi corazón, que es San Juan 19, 26, mi hermanita la acaba de leer. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Señor y Padre mío, gracias te doy, todo honor y toda gloria para ti, Señor. Tú sabes, Padre mío, que lo hago por amor a ti, Señor.
Señor y Padre Santo, gracias por este día tan hermoso, Señor, que celebramos la muerte, pero la resurrección en ti, Señor. Gracias, Padre mío, que tú me des las palabras, aunque sean 2 o 3, Señor, pero audibles y entendibles en tu nombre, Señor. Yo aquí puedo ver una unión familiar, porque en ese último momento, que todos sabemos en las Escrituras, que nuestro Señor padeció, en ese momento Él se estaba acordando de su madre, pero esa madre estaba dolida. ¿Cuántas madres no han perdido a un hijo? Y pues algunas no sabemos ese dolor, pero algunas sabemos ese dolor. Recordemos que nuestro Señor fue por obra del Espíritu Santo, pero ella sabía que era el Hijo de Dios, ella sabía que era su Salvador. Y yo digo, gracias, Señor, porque tú la elegiste a ella como vaso de honra. Pero hay algo muy hermoso que yo busqué y espero que esté bien en 1 de Timoteo, síganme con su espada porque soy tartamuda a leer, 2:5, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo le doy gracias a Dios porque quisiera ser ese vaso de honra que Dios escogió, que fue su madre terrenal, pero fue por obra del Espíritu Santo. Pero nos dejó algo muy bonito. Yo veo aquí que en ese último momento ese hijo que estaba padeciendo se acordó de su madre y le dijo a su discípulo amado, le dijo, te dejo a mi madre. Yo sé, no sé si estoy mal, que tenía más hermanos Jesús, pero a los de ellos vino y no lo reconocieron, porque estaba dejándole a ese hijo amado, a ese hermano amado, porque todos los que estaban con él, ninguno estaba. Los apóstoles no estaban en ese momento con él, solamente Juan. Pero también nos deja algo que yo tengo en mi corazón, que nos dio Dios 10 mandamientos. Uno de ellos, si no me equivoco, es el 5. Honrar a nuestros padres. Y tiene algo muy bonito con promesa. Y yo digo, Señor, ¿será tan difícil, Padre, si tú mismo nos dices, tus mandamientos no son gravosos? Y hay una promesa muy bonita que dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. ¿Quién no queremos que nos vaya bien? ¿Quién no queremos tener larga vida? Quizás hermanos, amigos, van a decir, oh, pero yo obedezco a mi padre. Oh, pero yo me porto bien con mi padre. Pero ¿cuántos honramos a nuestros padres? ¿Cuántos ayudamos a nuestros padres? Yo se los digo, hermanos, por mi experiencia propia. Cuando ya no tenemos lo que realmente nos ama, aparte de Dios, nuestros padres, es un dolor inmenso. Yo decía ahorita, no conozco ese dolor de una madre que ha perdido a su hijo, pero sí conozco el dolor de perder una madre. Días pasados estuve hablando con un hermano mío. Y yo ya lo sabía, yo ya lo había oído por oídos. ¿Usted cree que es bueno, teniendo a su madre en vida, pudiéndole dar 5 minutos de buenos días, Dios te bendiga, madre, ir a una parte que ya no tenemos, que ya ni sus restos, ni sus huesos, polvo, porque polvo somos, ir a amanecer ahí a una tumba, cuando podemos honrar a nuestros padres aquí en vida? Todos, porque Él dice, sus mandamientos, mis mandamientos no son gravosos. Y a veces abusamos de nuestros padres, de muchas maneras. Pero yo digo, Señor, ayúdanos, Padre mío. Yo le pido a Dios porque yo todavía tengo a mi padre. Y aquí yo no veo que diga, si mi padre fue bueno o si mi padre fue malo. Yo nomás me toca corresponder lo que mi Padre Santo dice. Y le doy gracias a mi Señor porque todavía tengo a mi Padre. Y también hay otro que yo también busqué, Colosenses 3:20, que también es a consecuencia de los hijos. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto es agrado al Señor. Yo me imagino, mi Señor, que en ese momento
yo siento que él dice, pues yo vine aquí al mundo a hacer lo que ustedes hacen. Obviamente con razón que él no pecó como nosotros. Y él obedeció todo lo que él puso para nosotros, los 10 mandamientos y mucho más allá. Entonces, si él nos dejó esa enseñanza en ese último momento, nosotros también lo podemos hacer, muchos lo podemos hacer, pero a veces no queremos. También tengo Proverbios 23:2. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciera, no la menosprecies. En estos tiempos, ¿cuántos ancianitos ya no pueden moverse por sí mismos? ¿Cuántos ancianitos ya ni siquiera recuerdan quién son, cuántos hijos tuvieron? Y a veces los menospreciamos porque pensamos que ya no sirven. Pero yo le doy gracias a Dios porque Dios es muy bueno y que nos siga bendiciendo a cada uno de nosotros, porque cantábamos una alabanza muy bonita antes de que fuera la última. De tal manera Dios nos amó. De tal manera yo en ese momento yo decía, Señor, de tal manera me amaste que aunque sabías que yo te iba a fallar, aún así tú diste tu vida por mí. Señor, fíjese cómo es astuto el diablo, que cuando estábamos cantando la última alabanza, yo sé que todos mis hermanos, porque yo sé que no es fácil para estar parado aquí, porque es un grande compromiso para Dios. Ponía algo en mi mente, que hace como 2 horas antes de venirnos, recibimos un mensaje de texto, y ponía algo en mi mente. Tus hijos, ya no sabes de ellos, pasó algo, y yo dije, no, Señor, no, Padre. Y me recordé del Salmo 91, por eso la palabra lo dice muy claro, para apagar los dardos del enemigo. Y yo dije, no, Señor. Por eso a mí me encanta seguir a mi Señor, porque de tal manera Él me amó, que su vida no escatimó por mí. Y le voy a decir algo, hermanito, para terminar, y amigo que nos escucha. Este día, usted puede saber con cuánto cuesta, cuánto tiene monetariamente, económicamente su casa, su carro. Usted sabe con cuánto cuenta económicamente. Lo que no sabemos todos, con cuánto tiempo contamos aquí en la tierra. Entonces mi hermano, yo lo digo por mí misma, digo, Señor, yo digo, pues yo tengo un carro, yo tengo una casa, pero yo no sé si esta noche mi Señor viene y me pide mi alma. Entonces yo le digo al Señor, como le digo a usted, mi hermano, hoy es el día que se arrepienta, hoy es el día que venga a los pies de Cristo, hoy es el día que usted diga, como ese que estuvo en la cruz con Dios, que Él le diga, yo te digo que desde hoy estarás conmigo, pero tenemos que arrepentirnos. Y no se lo estoy diciendo, mi hermano, porque yo soy santa, no. Yo quiero seguir con mi Señor y quiero darle honra y gloria a mi Señor, a nadie más que a mi Señor. Y si yo quiero estar con mi Señor, yo voy a tratar, porque santa no soy, voy a tratar de seguir con mi Señor. Y esta tarde les digo, Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias. Gracias, hermanita, muchas gracias por compartir. Y es verdad, mis hermanos, no esperemos a que sea tarde. Hay que de verdad hacerlo de corazón. Nuestro corazón tiene que estar. Si el Señor es compasivo con nosotros, ¿por qué nosotros no volcamos y damos nuestro corazón también al Señor? También Él clamó a Dios. Clamó, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Viene nuestro pastor Oscar.
Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Pues qué bonita palabra, amén, de cada uno de los hermanos que han estado participando de las 7 palabras que el Señor dijo antes de morir y resucitar. Sabemos que Cristo vive, amén. Estamos celebrando su resurrección, amén. Y no solamente le debemos de celebrar hoy, mi hermano, sino todos los días, ¿no? Que estar agradecidos con Él porque Él nos ha redimido, amén. Desafortunadamente, como decía la hermana, hay muchas personas que hoy solamente se acuerdan de ir a la iglesia. Y muchos ni siquiera eso, mi hermano, porque ahorita el enemigo está metiendo tanta cosa en las mentes de los niños, de los padres, ¿no? De que en lugar de venir a buscar al Señor, los mira allá en los parques, recogiendo huevos. Yo le decía a mis hijos, ¿dónde has visto tú que un conejo da huevos? ¿Verdad? Le decía de esa manera, para convencerlos, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pues tienen 2 crianzas y a mí me toca pelear duro esa batalla, mis hermanos, orar y clamar a Dios, ¿verdad? Por mis niños, ¿verdad? Y vamos a leer, mi hermano, lo que el Señor sintió cuando Él le dijo a su Padre, ¿verdad? En Mateo 27, 46, ¿verdad? Dice de esta manera: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, imagínense, a gran voz dice la palabra aquí, o sea, con un grito de desesperación, diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Que esto es, mi hermano, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínense, mi hermano, esa desesperación de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, que Él estaba teniendo. Recuerde que antes de que Él dijera esas palabras, usted puede leer en el 45, dice ahí, y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. O sea, imagínense, estaba oscuro, o sea, Él se sentía apartado, Él se sentía solo, Él se sentía que no estaba su Padre con Él, ¿verdad? Y de esa manera Él se sintió y así fue, mi hermano. Porque el Señor prácticamente dejó a su Hijo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ir de una carrerita ahí, mi hermano, usted puede ver una profecía en Isaías. Vamos a ir bien de voladita, mi hermano. Isaías 53, usted lo va a poder encontrar, pero le digo dónde usted lo va a leer. Isaías 53, 5 y 6, vamos a leer ahí. Dice así, Isaías 53, 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, escuche, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, escuche, cargó en él el pecado de todos nosotros, mi hermano. Por eso el Señor, nuestro Padre, hizo que Jesucristo, su Hijo, se sintiera solo, mi hermano, porque Él descargó su ira, todos nuestros pecados sobre su Hijo, amén. Yo me ponía a pensar, mi hermano, como ahorita en este tiempo, ¿verdad? No sé si a usted le ha tocado, como decía la hermana, ¿no? Que ya se le ha quitado una parte, ¿verdad? Ella perdió a su mamá, ¿verdad? Y ella se sentía mal, ella se sentía como que se quedó sola, ¿no? Y yo pienso que así cada persona, mi hermano, no sé si a usted le ha tocado a las personas que están aquí sentirse solas en algún momento, ¿verdad? Como la que ha perdido un esposo o la que se ha separado de su esposo o de su esposa, ¿no? Llega el momento en que uno dice, pues me quedé solo, y así se sentía el Señor Jesucristo al lado de su Padre siempre, porque usted puede leer, mi hermano, en Mateo, vamos a ir rapidito, Mateo 3:16, como 17, vamos a leer porque no tenemos mucho tiempo. Dice Mateo 3:17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Él era su Hijo y el Señor Jesucristo estaba siempre estaba con su Padre. Cuando Él hace al hombre, dice, ¿qué le dice el Padre? Hagamos al hombre. O sea, estaba siempre acompañado con su Hijo, ¿verdad? Había siempre esa compañía, pero en este momento, cuando Él se siente solo,
es porque el Señor, nuestro Padre, descarga todo, o sea, toda la ira que tenía que ser descargada sobre nosotros, la descarga contra su Hijo, ¿verdad? Y Él por eso murió por nuestros pecados, mi hermano, y por eso llegó a sentir esa desesperación, se llegó a sentir solo, sin compañeros, sin su Padre al lado, porque vamos a ver, mi hermano, en Mateo, perdón, en Juan 1, ¿qué dice ahí? ¿Verdad? Porque esa desesperación del Señor Jesucristo de decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice ahí? En el principio, en Juan 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo es Jesucristo, mi hermano. Entonces siempre estaban juntos, ¿verdad? Siempre estaban juntos. Usted puede leer en Juan 10:30, ¿qué dice ahí, mi hermano? Un solo capítulo, un solo versículo bien cortitito, pero dice, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Uno somos, y por eso, mi hermano, esa desesperación del Señor grita, ¿verdad? Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, pidiendo la compañía de su Padre, ¿verdad? Diciéndole, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, poniéndonos en el lugar del Señor, que no, nada que ver, ¿verdad? Pero cuando se nos quita algo, ¿cómo nos llegamos a sentir? Nos llegamos a sentir desesperados, ¿verdad? Que no está conmigo aquella persona o aquel ser humano que nosotros lo queremos tanto, ¿no? Y se nos es arrancado y o ya no nos acompaña, ¿verdad? Como se sintió el Señor Jesucristo en este caso, ¿verdad? Imagínense, era Dios, a su Padre, ha de cuenta que lo vio sufrir, pero dijo como que no lo veo. Dejo que todos sus pecados, los pecados de usted y los que van a seguir pasando, mi hermano, fueron sobre el Señor Jesús, ¿verdad? Y eso, mi hermano, nos demuestra y nos enseña, mi hermano, que fue muy terrible la separación del Señor Jesús, que Dios su Padre lo dejara solo, ¿verdad? En ese transcurso de tinieblas que hubo bien tremendas, ¿verdad? Sobre el Señor Jesucristo, y por eso hubo esa desesperación y ese clamor delante de su Padre, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabatani, mi hermano, que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió el desecho que hizo Dios por un momento, ¿verdad? Porque sabemos que Él triunfó, Él murió, pero Él resucitó al tercer día, mi hermano, por sus pecados y por los míos, mi hermano. Hay que ser agradecidos por esa gran obra que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aunque Él se sintió solo por un momento, mi hermano, el Señor lo dejó, pero lo hizo, lo logró, y por eso nosotros, mi hermano, estamos celebrando una resurrección, amén, que el Señor murió por usted y por mí, mi hermano, y por sus hijos y por los que vienen adelante, por los que van, las generaciones que vienen hacia adelante hasta que el Señor venga otra vez por su iglesia, ¿verdad? No solamente fueron los pecados de ustedes que estamos aquí, ¿verdad? Sino de las futuras generaciones que vienen hacia adelante, amén. Por eso, imagínense, el Señor murió. Qué bonito, ¿verdad? Dios le bendiga grandemente, mi hermano, y sigamos al Señor y sigamos celebrando la resurrección de nuestro Dios. Aleluya. Gracias, mi pastor Oscar. Yo sé que es un poquito difícil para ellos predicar menos de una hora, pero muchas gracias. Y sí, aquí nosotros vemos que estaba Jesús experimentando esa separación del Padre como consecuencia del pecado, porque Él llevó el pecado de nosotros, lo llevó todo. Entonces tenía que haber una separación. Jesús fue el que tomó ese lugar de cada uno de nosotros, fue el que tomó en la cruz. Bien, y vamos con la quinta palabra, tuvo sed. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Mi esposo. Bien, damos gracias a Dios. Qué lindo ver, hermanos, acá, aparte de nosotros que nos ven cada semana, ver
otras caras que están trayendo la palabra del Señor. ¿Sabe por qué hacemos esto? Porque todos nosotros tenemos esta responsabilidad. El Señor, cuando dijo de llevar la palabra, no dijo solamente vayan los pastores, dijo vayan todos, todos, y todos somos todos, cada uno debe hacer su parte. Bien, y esta palabra que dice, que acaba de nombrar mi esposa, se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 28. Juan 19, versículo 28. Realmente hay dos porciones, hay dos partes de la Biblia donde se encuentra esta porción de la palabra del Señor. Una es Juan 19, 28 y la otra es Mateo 27, 33. Y es bueno leer las dos porque ya, a mi modo de ver se trata de dos situaciones diferentes donde tratan se habla acerca de la sed. No hay nada peor que la sed, no hay nada más terrible que tener sed y no saber cómo calmar la sed. Y sabemos que Jesús fue llevado en un martirio más allá de los límites. Y a veces cuando vemos una cruz, sabemos que en la cruz murió el Señor, pero no sabemos el terrible tormento de morir en una cruz. El Señor fue crucificado allá, pero antes de crucificarlo, mire lo que ocurrió, Mateo 27, 33, solamente para que miremos un poquito nada más acerca de esta terrible situación que Jesús tuvo que vivir. Y dícele allí, dice, versículo 32, dice, cuando salían, Mateo 27, 32, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Entonces ahí hay una parte donde dice que obligan a un hombre llamado Cirene a cargar la cruz de Jesús. ¿Por qué Jesús no podía cargar la cruz? Porque ya lo habían castigado tanto, le habían azotado, lo habían coronado con espinas, lo habían golpeado con varas. ¿Y quién puede resistir un castigo así? Y aparte de eso, ya después de que lo habían prácticamente vencido en su físico, lo estaban obligando a llevar una cruz. Eso en fuerzas humanas es imposible. Jesús estaba igual como nosotros, sufrió el mismo dolor, tenía el dolor, y obviamente lo que él estaba pasando era más allá de los límites que un ser humano podía resistir. Por esa razón obligaron a un hombre a ayudarle a cargar la cruz, porque yo veo, el Señor no podía llevar la cruz ya él, ya no era capaz de llevarlo, ya alguien tenía que ayudar, y encontraron a un hombre que lo ayudó. Pero me llama la atención el versículo 34, cuando dice que le dieron a beber vinagre mezclado con hiel antes de crucificarlo. Le iban a dar eso, y Jesús lo probó, pero no quiso beber. Esta primera vez cuando vemos esta parte, vemos que Jesús, este vinagre era una especie como de droga que le daban para amortiguar el dolor. Y los que han estudiado un poquito acerca de esto saben que todos los romanos mataban a gente crucificándola, o sea, la forma de morir de los criminales. Jesús no fue el primero que crucificaron, ni no fue el último, fue uno más. Pero con Jesús se ensañaron demasiado. A la gran mayoría los llevaban, los crucificaban, y antes de crucificarlos les daban eso a beber, y ellos con eso aguantaban, y los ponían en la cruz. Allá los crucificaban, pero la crucifixión misma no los mataba. ¿Qué era lo que los mataba? Pues dejarlos ahí expuestos hasta que murieran, y a veces podían demorarse días hasta que moría la persona. Por eso Pilato se aterró cuando lo crucificaron, y a las 3 horas murió, pero era que lo habían vencido en su físico tanto que era imposible que él pudiera resistir un tiempo más vivo. Y esa fue la forma terrible como el Señor murió. Pero él no quiso beber eso para soportar el dolor
mismo. Él no quiso beber eso porque él quería que sufrir ese castigo. No porque él fuera masoquista, ni mucho menos, sino porque él quería que supieran que él estaba dispuesto a llevar ese dolor, ese pecado, porque él fue crucificado fue por nuestros pecados, la amargura de llevar ese dolor y esa aflicción. Él quería sufrirla en su cuerpo, y por eso lo hizo. Pero hay otra parte en la Biblia donde dice que Jesús sí tomó el vinagre. Miren, lo dice en en Juan 19, 28, cuando dice, después de esto, Juan 19, 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sí? Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso está en Juan, ¿sí? 19, 28. Y si usted lee hay un poquito entre líneas esta parte, Juan 19, 28, dice, y había allí una vasija llena de vinagre. Entonces esa misma vasija que le ofrecieron primero, ellos se empaparon, ya Jesús estaba crucificado, ellos se empaparon en vinagre una esponja y se la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, ya tomó un poco de eso, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fue un momento en que él tomó esa droga que le estaban dando, ese vinagre, para calmar un poquito su sed, y murió. Así que fue la sexta palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Como cualquier ser humano tuvo sed, y no tenía sino para beber eso, pues lo bebió, porque no sé si alguna vez ha estado usted con sed y no tiene nada que beber. Es horrible, es horrible. Muchas personas a veces que vienen de México para acá, en el desierto, mueren de sed. Y es horrible los testimonios que se han visto de personas que han sobrevivido, diciendo que parecía que estuvieran en el mismo infierno, tratando de sobrevivir para no morir, y el cuerpo es una de las formas más terribles de morir de sed. Esa tal vez fue una de las causas de las cuales el Señor murió, aparte de los golpes y todo, también la deshidratación, que él no tenía, ni siquiera agua le dieron para beber. El castigo que estaba sufriendo era demasiado, su cuerpo estaba afligido, su cuerpo estaba dolorido. Era apenas natural entonces que sintiera sed, tuviera y quisiera tomar agua para calmar un poco su dolor, pero ni siquiera agua hubo para el Señor, ni siquiera agua. ¿A quién se le niega un vaso de agua? Pero a Jesús no, ni siquiera agua le dieron para tomar. Una esponja con vinagre fue lo único que recibió. Jesús tuvo sed y ni siquiera agua se le dio. Jesús, teniendo esa sed que tenía Jesús, también era una sed de justicia para el hombre, una sed de paz para usted y para mí. Cuando Jesús dijo en la cruz, tengo sed, dice Juan que fue para que la escritura se cumpliese. Y también esa parte es importante. Jesús quería cumplir en todo lo que el Señor dijo. Y en el libro de los Salmos habla sobre que Jesús tuvo sed. Y en el libro de los Salmos dice que en lugar de darle agua, le dieron vinagre con hiel. O sea, eso estaba ya en la Biblia, ya estaba escrito. El soldado que le dio la esponja con vinagre no sabía que él debía poner vinagre y hiel ahí para darle a Jesús, pero era lo que le daban. Y por eso el salmista dijo, le dieron a tomar vinagre con hiel. Sin saberlo, este soldado estaba cumpliendo con la profecía de que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. La justicia de Jesús, la sed de Jesús, era sed de justicia para el hombre, era sed de paz para usted y para mí, era sed de las almas que se están perdiendo por la maldad, que están completamente alejadas de Dios. También era esa sed. El mundo hoy en día está muriendo de sed, pero sed de justicia, sed de amor, sed de alegría, porque el mundo está en una convulsión horrible. El Salmo 42:1, el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y saben, mucha gente allá afuera tiene sed de Dios. Sed de Dios. Y necesitan calmar esa sed. El único que puede dar esa agua es el Señor. La mujer llegó con la mujer samaritana. El Señor le dijo a esa mujer: mujer, si tú me pides a mí un agua, si tú supieras quién soy yo, le pedirías agua y Él te daría un agua de la cual nunca vas a tener sed, jamás. Jesús tenía agua, él tiene un agua que si usted la toma, nunca va a tener sed, jamás. Esa sed la puede calmar usted ahora mismo con el Señor. Para terminar, Isaías 55:1 dice la palabra de Dios allí. Es un himno que cantamos, que nos gusta mucho, por cierto. A mí me encanta ese himno. A los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A los que no tienen nada, vengan. A los sedientos, vengan a las aguas. A los cansados, vengan con valor a esa fuente preciosa de vida que satisface completamente el alma de la persona. Jesús dijo: yo soy el agua de vida. Si tienes sed, Cristo tiene el agua que necesitas. El que toma de esa agua que yo le doy, dijo Jesús, nunca más va a volver a tener sed. Padre, gracias te damos por la bendición de tu palabra en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Pastor Hernán. Y siguiendo con el curso de las palabras, vemos la sexta palabra. Anunció el fin del trabajo que él había venido a hacer. Cuando Jesús recibió el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Viene nuestro hermanito Sebastián. Que Dios bendiga a todos los que aman y obedecen su palabra. Dios bendiga a los pastores, a todos los pastores que están aquí. Que Dios bendiga también a toda la gente hermosa de México y Colombia, en cualquier parte del mundo donde nos miren. Que Dios los bendiga grandemente. Evangelio de Juan, capítulo 19. Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice de esta manera: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. La palabra consumado es significa pagado por completo. El precio de nuestra redención del pecado fue pagado totalmente por el Señor Jesucristo, por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda que ni usted ni yo podíamos pagar, la deuda por el pecado. Dios en el principio formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios le dio al hombre vida eterna, lo puso en un paraíso y le dijo: de todos los árboles puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Sabemos que el hombre desobedeció el mandamiento y por causa de ese pecado vino la muerte a todos los hombres. Todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por un solo pecado, el hombre perdió la vida eterna que Dios le había dado en el principio. Porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre viviera para siempre. Una sola prueba les dio, un solo mandamiento: de ese árbol no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Entonces el hombre pecó contra Dios y por causa del pecado vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. El hombre perdió la vida eterna que Dios le había dado por causa de un solo pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, hizo algo maravilloso por nosotros. Algo maravilloso fue lo que Dios hizo por nosotros. Él mandó a su Hijo a morir en una cruz. Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz. Ahora surge la pregunta, ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en una cruz? Yo creo que la respuesta la encontramos en el libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3 nos muestra por qué Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Juan capítulo 3, vamos a leer del verso 16 al 21. Dice así la Sagrada Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, que es rico en misericordia, está ofreciendo otra oportunidad a todos los hombres de vivir para siempre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Dios está ofreciendo otra oportunidad a todos los hombres de vivir para siempre. Recuerde que el plan original de Dios era de que el hombre viviera para siempre, pero por causa del pecado el hombre perdió la vida eterna en el principio. Pero Dios, que es rico en misericordia, está ofreciendo otra oportunidad para todos los hombres de poder vivir para siempre por medio de la fe en el Señor Jesucristo. El que en Él cree tiene vida eterna. Creer en Dios es obedecer a Dios, porque mucha gente profesa creer en Dios, mucha gente profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces, creer en Dios es obedecer a Dios. Esto verdaderamente es creer en Dios, obedeciendo su santa palabra, la Santa Biblia. Dios desde el principio de la creación ha mostrado su gran amor por el hombre de diferentes maneras. Es un hecho que Dios desde el principio ha mostrado su gran amor por todos los hombres de diferentes maneras. No tenemos tiempo para mirar cómo Dios ha mostrado su gran amor, pero el hecho más grande de que Dios amó al hombre es de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros para pagar la deuda por el pecado. Por eso el Señor dijo, consumado es, cuando Él murió en la cruz. Consumado es. La deuda ha sido pagada por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, para que usted pueda participar de esta vida eterna, es necesario de que usted crea en Él. El que cree, dice la Escritura, que no es condenado, pero el que no cree, dice la Escritura también, que ya ha sido condenado, porque ha rechazado al Hijo de Dios, ha rechazado el amor de Dios, el gran amor que Dios ha mostrado. Entonces,
Es obvio que Dios ha mostrado su gran amor. Ahora la pregunta es, ¿ha usted mostrado su amor por Dios? ¿Obedece usted la palabra de Dios? Es tiempo de que ahora usted muestre su amor por Dios, como Él lo ha hecho por usted. El Señor dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Si usted dice amar a Dios, muéstrelo con hechos, con hechos, con hechos. Dice el dicho que las palabras salen sobrando. Usted puede decir muchas cosas, pero lo que usted hace con su vida habla más que lo que usted dice con sus labios. Porque Dios se quejó, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué decía Dios eso? Porque venían al templo, pero salían y allá afuera hacían lo que querían. Entonces con los labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Que no se diga eso de nosotros, sino que nuestro amor por Dios sea demostrado por nuestro estilo de vida, que mostremos amar a Dios con hechos, con hechos. Que Dios los bendiga. Claro y sustancioso. Gracias, mi hermanito Sebastián. Y seguimos y ya con la última palabra, entregó su espíritu al Padre. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Viene Pastor César. Dios los bendiga, hermanos. A mí me tocó esta palabra, la última palabra, entonces está en Mateo 23, Lucas 23, 46. Dice así, pero para eso voy a orar primero, que me ayude. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo, este hermoso momento. Jesús, tú estás aquí, Padre mío. Te pido, Padre, que tú me ayudes, Padre, me fortalezcas fuerza, Padre, para aplicar tu palabra. Te pido, Señor, que tú toques el corazón de mis hermanos, en el nombre de tuyo. Amén y gracias, Señor. Dice Lucas 23, 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando ahora en voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando Jesús aquí estaba encomendando su espíritu al Padre, ¿verdad? Él ya había pagado por nuestros pecados y Él ya había hecho la propiciación por nuestros pecados. Y es que Jesús en la cruz no solamente Él sufrió el castigo que los hombres le hicieron, ¿verdad? Que lo golpearon, lo crucificaron y lo trataron de lo peor. Él estaba llevando el castigo por nuestros pecados en la cruz de Calvario. Él estaba muriendo en nuestro lugar. Él estaba llevando la ira de Dios. Él murió bajo la ira de Dios para que nuestros pecados fuesen justificados y perdonados, ¿verdad? O sea, Él murió bajo la ira del Padre. O sea, todo el pecado mío y suyo fue sobre Cristo Jesús y Él pagó en lugar de nosotros, ¿verdad? Entonces, hay una palabra que ustedes tenemos que entender y entender también el carácter de Dios. Dios no pasó por alto el pecado de nadie ni lo va a pasar nunca. O sea, nunca lo va a pasar Señor por alto. Él es justo y fiel y Él castiga el pecado. Y Él castigó su pecado y mi pecado en Cristo. Si yo no me arrepiento de mis pecados, Él va a castigar mi pecado porque yo no me arrepentí. ¿Por qué? Porque Él puso en mi lugar, Él puso el pecado en Cristo para que yo fuese perdonado. De otra forma, Él no puede perdonar a nadie, ¿verdad? No, Él no se hizo de la vista gorda. Él no pasó por alto el pecado de nadie. Él puso mi pecado en Cristo porque Él tiene que sancionar el pecado. El amor de Dios no es contrario a la justicia. Tampoco la justicia de Dios es contrario a su amor, ¿verdad? En la cruz del Calvario vemos lo que es la justicia y su amor también, su misericordia, su gracia hacia nosotros, los pecadores. Entonces Cristo Jesús estaba llevando la propiciación por nuestro pecado. ¿Qué significa la palabra propiciar? Significa aplacar a un Dios o satisfacer sus exigencias. O sea, esto nos lleva de la mano a la pregunta, ¿por qué necesita la deidad ser aplacada? La respuesta bíblica a esta pregunta es sencillamente que el verdadero Dios está enfadado con la humanidad por causa de su pecado. O sea, Dios está enfadado con usted y conmigo por causa de nuestro pecado y nuestra maldad. Pero Él, en lugar de poner
ese falo sobre mí, sobre esa ira sobre mí, la puso sobre Cristo por amor a usted, por amor a mí, ¿verdad? El tema de la ira de Dios aparece a lo largo de toda la Biblia, en las enseñanzas de Cristo. La ira no es meramente un resultado impersonal, inevitable de la ley de causa y efecto, sino una intervención personal de Dios en los asuntos de la humanidad. La muerte de Cristo hizo a Dios propicio, apartando su ira y removiendo así el obstáculo que impedía que fuesen recibidos entre sus familiares los que ponen su fe en aquel que satisfizo sus exigencias. O sea, en la cruz del Calvario que Dios satisface la justicia de Dios y también las exigencias, ¿verdad? La obra propiciatoria de Cristo abarca el mundo entero y la base de dicha propiciación es el derramamiento de su sangre. Las exigencias de la justicia de Dios han quedado satisfechas con la muerte de Cristo. O sea, Cristo Jesús satisface la ira de Dios, la justicia también, ¿verdad? Entonces, por eso es que Él está encomendando su espíritu al Padre, porque Él ya había terminado su obra, ¿verdad? Él había muerto ya por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por consiguiente, no debemos pedir a nadie que trate de hacer algo para satisfacer a Dios, pues esto equivaldría a tratar de aplacar a alguien que ya está aplacado, lo cual es completamente innecesario. O sea, la ira de Dios fue aplacada a través de Cristo Jesús. Si usted ahora mismo, si usted dice que quiere aplacar la ira de Dios haciendo mandas, ¿verdad? Caminando desde Redondillas a la villa, ¿no? 1 kilómetro por allá. Entonces es algo necesario que Dios no le está pidiendo. Dios le pide que ponga se arrepienta de su pecado y confíe en Cristo para que pueda ser perdonado por su pecado. No tiene que hacer ningún sacrificio más, porque Cristo Jesús lo hizo por usted en la cruz del Calvario. Dios no le pide sacrificio, sino le pide que confíe en la obra de Cristo Jesús en el Calvario y que no confíe en su propia justicia, en sus obras, sino en la justicia de Cristo que fue llevada a, la justicia de Cristo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo Jesús murió por nuestros pecados, Él estaba llevando la ira de Dios. Tengan claro bien eso, porque a veces le queremos poner a un Dios azucarado, ¿verdad? Y ese no es Dios. Dios castigó el pecado de Cristo, mi pecado en Cristo Jesús. Lo hizo por amor a mí, pero su ira también fue derramada sobre Cristo. Él odia el pecado. Él aborrece el pecado de una forma que Él vio a su Hijo como algo aborrecible. Por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el pecado mío fue puesto sobre Él. Ese pecado sucio y horrible. Pecado del adulterio, la mentira, el robo, la codicia, la avaricia, el amor al dinero. Todo pecado, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Él lo vivió, Él lo sufrió por mí, por usted. Por amor a mí, por amor a usted, ¿verdad? Porque nadie es bueno, el hombre está moralmente depravado y Dios a través de Cristo lo hace nacer de nuevo. Y por eso es que ustedes podemos ser justificados, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús llevó la ira del Padre por mi pecado y por su pecado, ¿verdad? Y fue algo que nosotros nunca vamos a poder entender, ¿verdad? Porque yo sé que muchas veces ilustramos solamente la parte de lo que hicieron los hombres, pero hay una parte que Dios hizo en Cristo, que fue poner su ira sobre Él. Y es una ira infinita en contra del pecado. Es una ira que usted y yo no entendemos. Es tan grande, tan inmensa, que Él la llevó por usted y por mí, para que usted y yo pudiéramos ser justificados, para que usted y yo pudiera ser perdonado. Y de esa forma usted puede ser salvo, ¿verdad? Ahora, si tú no te arrepientes de tu pecado, si no me arrepiento de mi pecado, tenlo por seguro que tú vas a llevar esa ira en el infierno, en el día del juicio, ¿verdad? Entonces, pero Dios está ofreciendo la oportunidad de que te arrepientas ahora mismo y le sirvas de corazón, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús, clamando ahora en voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo hecho esto, expiró, o sea, murió. Y ese pecado suyo y mío quedó pagado en su totalidad, pagado por completo, 100%. Ni se le ocurre en su corazón querer pagar por su pecado usted también, porque muchos hacen eso, ¿no? Sí creen en la salvación por la fe, pero más aparte tengo que hacer horas para llegar al cielo. No, es 100% pagado, totalmente. Usted no es salvo por obedecer los mandamientos, es salvo por creer en Cristo, y porque cree en Cristo ahora obedece los mandamientos, ¿verdad?
Entonces, es pagado por completo. Él expiró él cometió su espíritu al Padre y pagó por su pecado completamente. No se le ocurre en su corazón porque es orgullo querer agregarle agregarle algo de sobra a la salvación. No puede agregar nada a la salvación. Lo único que contribuimos a la salvación es con nuestro pecado. Y eso no es contribuir nada, ¿verdad? Nuestro pecado. Si mi hermano, que no se te ocurra querer en tu orgullo, querer agregar algo a tu salvación, porque no puedes. Cristo Jesús pagó por completo por tu pecado, y Él dice, Él dijo, en tu Padre tu mano es comiendo un espíritu, habiendo dicho esto, expiró, porque su obra estaba consumada. Toda aquella persona que quiere agregar algo a su salvación es una persona orgullosa, soberbia, altiva de corazón, que no entiende que la salvación es por la sola fe en Jesús y nada más, ¿verdad? Y es por pura gracia. Dios no vio nada en ti, no vio nada bueno en ti. Puro pecado y maldad vio en ti y en mí. Solamente vio eso el Señor. Solamente vio pecado, vio maldad. Mas sin embargo, Él tuvo misericordia de ti. Por pura gracia, eres salvo. Por pura gracia, eres salvo. ¿Qué vio en mí? Nada. No tengo nada que ofrecerle al Señor. Por pura gracia y misericordia que somos salvados. Nada más. Es por la sola fe en Jesús. Nada más. Nada más. ¿Verdad? Bueno, entonces, esto es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Esperamos que usted ahora mismo, si no se ha arrepentido, se arrepienta. Y si usted se arrepintió, reconozca que solamente es por gracia su salvación y nada más. ¿Verdad? No le quiere agregar nada a su salvación porque no puede, ¿verdad? No puede. Así es que que Dios los bendiga, que tengan buen día. Bueno, damos las gracias a Pastor César y también hacemos un llamado recordando que solamente hay un camino que nos lleva al Señor. ¿Usted cuál camino quiere seguir? ¿Quiere ir por el camino donde cabe todo, un lugar ancho, donde usted puede pasar con todo y los pecados que lleva? ¿O quiere ir por esa puerta angosta, donde está liberado, porque el Señor ya pagó por cada uno de los pecados que nosotros cometimos? Cierren sus ojos, hermanos, si es un tiempo de reflexionar. Debemos de reflexionar sobre lo que el Señor nos ha hablado el día de hoy. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos obedeciendo a su palabra? ¿Estamos siendo sinceros con Él? Recuerde que el Señor nos conoce a todos. Conoce nuestra mente, conoce nuestros pensamientos, conoce todo nuestro ser. A Él no lo podemos engañar. Y hoy es el día en que nosotros debíamos decirle, Señor, he escuchado las palabras y he escuchado el sacrificio que tú hiciste al enviar a tu Hijo para morir por mí, por los pecados. Tú pagaste. Y yo quiero que tú me liberes, Señor. Quiero que tú me salves. Yo quiero que arrepentirme de todas esas cosas que estoy haciendo, que he hecho. Es el día, mi hermano. Todos nosotros debemos entregar nuestro corazón, debemos entregar nuestra vida a Él. Cada día tenemos que buscar la santidad. Tenemos que entregarnos al Señor. Él va a venir por una iglesia sin mancha, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Tenemos que ser fieles a Él. Pero hermano, no esperemos a más tarde, no esperemos a mañana. Venga hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Venga a Él y declare que Él puede ayudar con su hogar, con sus hijos rebeldes, de pronto con el problema del alcohol. Solo Dios conoce qué pasa.
Vamos a ponernos en pie, hermanos, y yo siempre les digo, si usted quiere que la iglesia ore por usted, los pastores, los líderes, venga aquí al frente y usted solamente con Dios. Este es un tiempo entre usted y Dios. Eso no es un tiempo más que con Él. Que usted abra su corazón y usted diga, Señor, yo realmente estoy haciendo cosas que yo sé que a ti no te agradan y son cosas que a mí me apartan de ti, de esa presencia genuina que yo debo de tener contigo. Dígale al Señor, yo soy uno aquí en tu casa y cuando salgo de aquí, de este lugar, soy otro afuera. Dígale al Señor que le ayude con el testimonio que usted debe dar, tanto aquí adentro como afuera. Dígale al Señor que usted quiere ser compasivo con las otras personas que no conocen del Señor. Dígale al Señor que nos dé sabiduría para compartir la palabra de Dios a otros que no conocen. Cada domingo vengo y recibo, Señor, pero me quedo con esa palabra y no la comparto a otros. Perdón, Señor. Hoy es el tiempo. Venga a Cristo. Venga a ese Cristo que le ama y que quiere que usted, que todos nosotros nos arrepentamos y le digamos al Señor que entre a nuestras vidas y que entre a nuestro corazón. Es sencillo, es muy sencillo. Y usted venga acá, el Señor te va a perdonar. Amén. Yo voy a pedirle a Pastor Hernán que sea él el que pase aquí y nos despida en oración.